Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar en esta unidad 6 dentro de la materia de comercio internacional, derecho internacional para la carrera de comercio internacional, la unidad 6 que es la condición jurídica del extranjero en México y algunos de sus detalles. Primero, tendremos que revisar lo que es el concepto de extranjero. ¿Qué tendríamos como tal? Pues este señor Nigoyet define como tal que es un vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Sabemos que todos los seres humanos tenemos una nacionalidad como parte de nuestros atributos de la personalidad. En la parte del vínculo político vamos a entenderlo como esa identidad que podemos tener para un determinado pueblo atendiendo a las costumbres, a las creencias, a las circunstancias en las que se desarrolla el individuo. Y por otro lado tendríamos el vínculo jurídico que se puede derivar a partir de las facilidades que los estados a través de sus leyes establecen. Este vínculo jurídico pues, puede estar sujeto a un contrato, a un convenio o algún otro elemento jurídico, como puede ser incluso la solicitud por medio de la naturalización, que nos lleva a definir quién sería un extranjero. Por otro lado, el maestro Arellano García propone que se debe eliminar definitivamente el aspecto del enlace político, ya que distingue en este caso del concepto de lo que es la ciudadanía, que entendemos que la ciudadanía pues, se puede dar a través de diversos vínculos, como pueden ser regularmente el estar en un tiempo determinado, en un país, en un lugar, y que bueno, eso nos puede acercar a tener la necesidad de estar en este sitio, más no un concepto o un acercamiento de identidad. Por lo tanto, eso sería la diferencia que nos establecería entre lo que es la nacionalidad y lo que sería la ciudadanía. Para este efecto, también entendemos que como un vínculo jurídico, pues también hay una diversidad. Hablamos de personas morales y de personas físicas. Las personas físicas somos cualquier individuo que cumple con determinadas características que cada estado habrá de establecer. Y por otro lado, las personas morales pues son la aglomeración, el conjunto de personas físicas que establecen como tal a un nuevo ente, llámele asociación civil, empresa, cualquiera de las características o condiciones que puede presentar. Por lo tanto, la vinculación jurídica a la que nos hace referencia se establece pues básicamente a partir de lo que serían personas. Por lo tanto, el Estado, en este caso, las personas morales, pues no podrían tener esta identidad respecto de ese elemento, de ese vínculo, pero sí a partir del lugar en el cual pues, son creados. De una manera originaria o derivada también nos dice que se trata de un agregado que permite incluir dentro de la definición la característica actual inherente a la nacionalidad. Lo explicamos pues partiendo del mismo concepto, que en este caso al ser una persona moral, las personas morales no cumplen o no tienen esa categoría o esa característica esencial de tener ese sentido de pertenencia o de identidad. En el caso de nuestro país, entendemos que las formas en las que se adquiere la nacionalidad puede a partir de una forma contractualista, derivado de un contrato que podría ser, se me ocurre, un matrimonio entre personas de una nacionalidad distinta, un mexicano que se casa con una persona canadiense, española, etcétera. Bueno, pues a partir de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades, se genera esa posibilidad de que se adquiera la nacionalidad para aquel que no cumple con ella y de manera también recíproca. Ahora, en las personas físicas se puede otorgar esta nacionalidad de primera instancia por lo que es el derecho de nacimiento, el sitio donde nacemos. Se trate de una embarcación, de una aeronave o simplemente del territorio. Recordemos que en este caso las aeronaves y embarcaciones pues cumplen con la finalidad de tener una bandera y por lo tanto se convierte en una extensión de ese territorio. Y la naturalización que se da cuando, a partir de quizás de un elemento contractualista o por una simple voluntad, un deseo al Estado, se le solicita por parte de un extranjero que se pueda naturalizar o convertir, digamos en este caso, en mexicano. Y este entra en el concepto del acto unilateral de voluntad, que puede ser a criterio directo y propio del individuo. Entre los elementos de la nacionalidad a revisar existe un elemento activo
que es cuando el Estado ya lo prevé y lo establece a través de sus leyes, documentos, digamos en nuestro país, constitución, o algún otro Estado o entidad política donde cual lo establece de esa manera. En un segundo elemento, hablamos del elemento pasivo, cuando es el individuo quien puede dotar y puede solicitar en dado momento esa calidad y esa condición. Y finalmente el elemento denominado nexo o llamado vínculo, que es el que puede establecerse a través del tiempo en el cual estamos establecidos en un determinado lugar, el arraigo que se puede establecer, y esto nos lleva a pensar o a estudiar los criterios de nacionalidad originaria, que para los romanos establecían desde el derecho antiguo, propiamente romano, sería el jus sanguinis, que es el derecho por sangre, es decir, cuál es la nacionalidad de mis padres, y a partir de esa nacionalidad pues poder solicitar, si es que la nación así lo permite, pues tal condición. En otro sentido, el jus soli, que hace referencia a la condición directa del suelo, del sitio donde se nace, de la parte territorial, y finalmente un jus domicili, que se refiere al domicilio que yo establezco, ya sea por una condición de trabajo, de voluntad o de simple pertenencia al espacio. Y les invito a revisar esta liga que proporciono aquí, en la cual hace un poquito de ahínco al artículo de la Constitución que pues toca ese tema. Por otro lado, tendríamos la posibilidad de que una persona tenga una doble o una múltiple nacionalidad en dado momento. Estos casos se prevén pues en los supuestos que ya hemos realizado y que quizás podemos poner en la mesa, no sé, una mujer francesa que está casada con una persona española y que vienen de viaje a México estando en gravidez la mujer, es decir, en embarazo, y pues da a luz aquí. Entonces aquí pudiera darse ese supuesto donde puede darse una adquisición de una doble nacionalidad que pueda surgir posterior al nacimiento del individuo, ya sea de manera voluntaria o de manera automática, acorde a lo que las leyes del lugar y la circunstancia establezcan. Ahora, las personas morales, aeronaves y embarcaciones, se van a ver sujetas en esta instancia al artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal, de la cual nos establece que personas morales nos dice quiénes pueden llegar a ser, y nos interesa sobre todo la séptima fracción, donde nos dice que las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en este término se van a identificar como tal, pero pues deberán estar sujetos a términos del artículo 2736 del mismo código, el cual hace referencia a la calidad y condición en la que se pueda encontrar esta entidad, y desde luego acorde a lo que la ley permita respecto de la ley de inversión extranjera. Ahora, cuando una persona moral se define como tal, o definimos esta a la unión de varias personas físicas, acorde a lo que en México conocemos como el derecho de asociación, pues existen esas posibilidades de que se dé un pacto, se establezca entre personas de diversas nacionalidades cuál será la empresa que se genere o la persona moral, y esta pues qué nacionalidad deberá de representar. En ese sentido existe la capacidad y el ejercicio para que esos derechos pues puedan ser aplicados a lo que es la personalidad jurídica de esta persona moral. Concretamente, las personas morales pues también cumplirán con tener un domicilio en el cual podemos encontrar dos supuestos, un domicilio formal y un domicilio real, o el criterio, mejor dicho, perdón, no domicilio, el criterio formal, que es el que se constituye conforme a la ley mexicana, lo que la ley nos pide en las actas constitutivas de las empresas, y la parte real, que es donde voy a poseer el domicilio. Es decir, pudiera ser una empresa o una persona moral que se constituyó en el extranjero, pero que viene a establecerse en México para generar alguna labor de carácter económica, sobre todo, o comercial. Ante estas circunstancias, la nacionalidad de las personas que conforman a esta empresa pues no es relevante. Pudiéramos citar N cantidad de empresas muy famosas en nuestro país, que sabemos que se denominan transnacionales y que bueno, tienen actividad, funcionan en nuestro país y no necesariamente pues toman la nacionalidad mexicana. Esto se va a ver regulado y reflejado a través de lo que es la ley de inversión extranjera.
Esta ley considera 3 tipos de personas morales. La primera de ellas es las actividades reservadas que son exclusivamente para el Estado, las actividades que se reservan a mexicanos o sociedades mexicanas que tienen cláusula donde excluyen todo capital extranjero, o las actividades de participación limitada de la inversión extranjera, es decir, los extranjeros que pudieran en su momento pues abonar a esta inversión con las limitantes económicas y desde luego también las observaciones fiscales que tengan lugar. Esto se encuentra en la ley de nacionalidad y protege los intereses nacionales para que no haya ¿cómo llamarle? Pues una deficiencia entre el concepto de uno y otro. Por lo que vean, las aeronaves y las embarcaciones pues son de nacionalidad mexicana, aquellas que pertenecen primeramente pues al patrimonio del Estado, que portan la bandera mexicana. No interesa el origen de su fabricación, es decir, México puede tener por dentro de lo que es, no sé, la Fuerza Aérea, el Ejército, Guardia Nacional, etcétera, diversos vehículos que pueden tener una fabricación estadounidense, francesa, alemana, etcétera, pero lo que importa es la bandera que porten, y eso es lo que le daría esa identidad o nacionalidad, convirtiéndose así en una extensión del territorio en su momento, cuando éstas se encuentran pues en un sitio que no propiamente sea el territorio mexicano. Esto se va a ver regulado a través de la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Navegación, así como el comercio marítimo. Estos aeronaves embarcaciones deberán de ser registradas legal y debidamente ante la Capitanía de Puerto cuando se trata de embarcaciones, o en el Registro Aeronáutico Mexicano cuando así se trate de aeronaves de cualquier tipo, ala fija o ala rotativa. Ahora, ¿la nacionalidad se puede perder? Sí, como tal, bajo lo que establece el artículo 37 constitucional y lo que indica los artículos del 27 al 32 de la Ley de Nacionalidad, en los cuales se establecen criterios ya un tanto actualizados. En antaño pues se decía que en el momento que alguien solicitaba la nacionalidad a otro estado, se perdía por automático y pues no se podía volver a recuperar. En este caso pues, tenemos que referirnos a tales leyes. Existen calidades y características migratorias del extranjero, es decir, probablemente entendamos qué es un extranjero. Pues en términos generales lo vemos que son personas que pues no gozan de los derechos que la ley establece como tal, reservadas para los que son mexicanos por cualquiera de sus modalidades de nacimiento, por sangre, por naturalización. Sin embargo, esto no exceptúa lo que llamamos los derechos humanos, que están contemplados a lo largo de nuestra legislación, pero que encuentran principal alojamiento en el artículo 1 al 29 de la Constitución. Y aclaro, no solamente en esos artículos, sino a lo largo de la Constitución se van a encontrar plasmados. Ahora, los derechos y las obligaciones que tiene un extranjero en nuestro país, pues primeramente la participación en asuntos de carácter político. Tienen restricción de garantía de audiencia porque esta es una restricción que se reserva específicamente para los ciudadanos mexicanos, más no implica que no tengan acceso al derecho de justicia o a solicitarlo como tal. Tienen una restricción al derecho de petición que también está reservado para los mexicanos. La restricción al derecho de asociación conforme al artículo 9 para proteger los intereses comerciales y mercantiles, así como la restricción a los derechos de ingreso, salida y tránsito. En dado momento el Estado mexicano puede determinar que los extranjeros, ante una situación de urgencia, como podría ser, no sé, una guerra tal vez, puedan limitarles esas libertades o esa facultad. Asimismo, una restricción en materia militar para no participar en actos o formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas. También vamos a hacer una pequeña pausa. En la segunda parte continuaremos a partir de este punto.